A nivel Rosario, más cerca. Señores, gracias por continuar aquí en Más Cerca. Y lo decía previo a la pausa, vamos a hablar con un experto en los temas que tienen que ver con electricidad, con generación, con el servicio al usuario en esa materia en República Dominicana. Una persona que tiene muchos años navegando en ese tema y que hoy, pues, tiene las riendas de una de las principales empresas distribuidoras de electricidad del país, Edesur. Me refiero al ingeniero Milton Morrison. Bienvenido a Más Cerca. Bueno, muy buenas tardes, bueno, buenas noches. Para mí, Anivelca y equipo, es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes en Más Cerca con Anivelca Rosario. Bueno, gracias. El placer es para nosotros. Marisol Mendoza y Hansel García también, por supuesto, nos acompañan en este diálogo. Y yo empiezo rápidamente preguntándole, la Edesur que encontró Milton Morrison frente a la Edesur que tenemos hoy día, porque cuando hablamos de electricidad, como que la palabra déficit, la palabra apagones, la palabra que no necesariamente me sirves lo que pago, pues acompaña esto. ¿Cuál es la realidad de Edesur en este momento? Sí, bueno, la empresa Edesur que nosotros encontramos no distaba mucho de lo que nosotros en términos de diagnóstico habíamos visto. Una empresa distribuidora con grandes oportunidades en términos de lo que son las pérdidas de distribución. Una empresa Edesur que tenía una deuda, por decirlo así, social con sus clientes, con niveles de quejas muy altas, que llegamos a encontrar alrededor de más de 150,000 quejas por alta facturación, por servicios, reclamos, instalación de medidores, etcétera. Una empresa que históricamente ha tenido un déficit financiero producto de muchas desacertadas y manejadas situaciones que se han dado en términos de compras de materiales, equipos y proyectos en sentido general. Hoy en día, 5 meses después, nosotros hemos estado trabajando fuertemente para lograr niveles de eficiencia y transparencia importantes en la empresa Edesur, a tal nivel que podemos señalar que a través de un programa de recuperación de activos que hemos llevado a cabo en los últimos meses, recuperamos cerca de 200 millones de pesos en medidores y transformadores que habían sido vistos como que estaban descartados. Muchos catalogados como chatarras para venta en subasta, que ya estaban preparadas previo a nosotros venir a la empresa, y otros que estaban instalados en proyectos que se desmantelaban y luego se mandaban a depósitos como material inservible. Entonces, en ese proceso de recuperación nosotros logramos tomar cerca de 200 millones de pesos. También nosotros a 200, esos miles, casi 200 millones. 200 millones recuperamos a través de ese proceso. También nosotros encontramos muchas quejas por alta facturación, producto del tema de la pandemia, personas inconformes con sus facturas, y al día de hoy de manera única que no se había hecho y dando la cara, porque nosotros decimos que el cliente es lo más importante para Edesur, hemos devuelto cerca de 110 millones de pesos a clientes, a más de 20,000 clientes, muchos de ellos que han solicitado una reclamación y otros que sin solicitar la reclamación nosotros nos dimos cuenta que había algún tipo de anomalía y le acreditamos ese dinero, le devolvimos ese dinero. También nosotros hemos visto una empresa Edesur que en medio de una pandemia con una crisis importante económica, en octubre pasado rompimos el récord histórico de cobranza. Nunca en un mes se había cobrado tanto como nosotros cobramos en octubre pasado, en los 21 años que tiene la empresa Edesur. Y lo mismo ocurrió en diciembre pasado, que siendo un mes también con expectativa, logramos superar la meta de cobranza. Eso es lo que te dice. ¿De cuánto hablamos, Morrison? Bueno, estamos hablando en el mes de octubre de más de 3,250 millones de pesos que nosotros cobramos, y en diciembre cerca de 3,000 millones. Es decir, que eso es lo que te dice que ha habido una confianza del cliente. La gente, nosotros lo percibimos, las encuestas internas, lo que nosotros vemos, por lo menos el cliente comienza a ver que hay una empresa Edesur cercana a ellos,
que escucha sus reclamos, que le da atención a las necesidades que tiene. Y esos son de los logros que hemos estado trabajando, aparte de que iluminamos el Centro Olímpico, que históricamente estaba oscura, el Estadio Quisqueya, el tema que tiene que ver con una subestación Paraíso que tenía 2 años sin funcionar y nosotros la integramos, que es una subestación fundamental para todo lo que es el casco urbano, el centro financiero de la ciudad. Y así nosotros podríamos citar muchas otras cosas que hemos estado logrando en estos 5 meses, pero sobre todo hemos infundido en la cultura organizacional que esta es una empresa que tiene que estar orientada hacia la eficiencia y la transparencia, evitando esos capítulos oscuros que existían antes de que solo un grupito podía accesar a la empresa Edesur y tener posibilidad de desarrollo de negocio. Ingeniero, buenas noches. Hansel García le saluda. Placer verle una vez más. Y a propósito de eficiencia, bueno, anteayer hice una denuncia del Mirador Sur, un tramo que estaba oscura y ya hoy me lo resolvieron. Qué bueno, sí. Qué bueno, Hansel. Gracias por eso. Ingeniero, ayer el presidente de la República, entre otras cosas, anunció que próximamente tendremos un exceso de energía, incluso para venderle a Haití en caso que ellos lo solicitaran. Y como base de este anuncio, pues habló de la licitación de una serie de plantas, de una serie de proyectos de energía renovable. ¿Dónde entra Edesur en ese anuncio del presidente y cuál es el plan en torno a lo que ustedes, Edesur, compite, entran ahí? Bueno, realmente Edesur es, como tú muy bien sabes, Hansel, una empresa distribuidora, pero nosotros como parte del gabinete eléctrico, como parte del conjunto, del equipo que está trabajando junto con el señor presidente Luis Abinader, en la búsqueda de solución al problema eléctrico, tenemos un rol fundamental, porque inmediatamente nosotros tenemos en la República Dominicana una sobrecapacidad en términos de generación. Eso aumenta los niveles de confiabilidad del sistema. Es bueno señalar que hoy en día, desde hace 5 meses, la empresa Edesur y también Edenorte y Edeeste estamos suministrando alrededor del 98% de la demanda. Hoy en día el tema de los apagones se da por una de 2 razones. O por una avería que se genera, que eso es normal en cualquier barrio, en cualquier comunidad, etcétera, una avería inesperada, o por un mantenimiento programado. Pero ya eso de que existía antes, de que se le daba apagones a la gente a través de la gestión de la demanda, eso no existe. Entonces, lo que ha dicho el señor presidente es lo siguiente, es una visión, oigan, esa visión que tiene el señor presidente tiene los siguientes puntos beneficiosos. Primero, garantizar una confiabilidad del sistema de generación en la República Dominicana. Mientras más capacidad energética de generación tenemos, menos posibilidades de apagones hay para el país y mayor desarrollo, porque electricidad es desarrollo, energía es desarrollo, pero inmediatamente nosotros tenemos una sobrecapacidad. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo que tenemos, como él dice, que interconectarnos con Haití, porque eso inmediatamente podemos venderle energía a Haití. ¿Qué significa venderle energía a Haití? Significa venderle energía a un país que tiene la 10ª parte en términos de lo que es la capacidad instalada de generación, la demanda de energía, que inmediatamente tenga esa energía que nosotros le enviamos, se va a comenzar a desarrollar, porque energía es desarrollo. Fíjense que un campito donde no hay electricidad, de que tú le pones electricidad, ya ponen un colmadón, hay una ferretería, comienzan a desarrollarse una serie de negocios en torno a eso. Entonces, Haití ahora mismo, si tiene energía de calidad que la República Dominicana le vende, nosotros como país ganamos, y ganamos divisa, porque es un negocio, no es gratis esa energía, pero a la vez Haití se desarrolla. Haití garantiza que hayan inversionistas que quieran ir a su territorio a desarrollar industria, a desarrollar zonas francas y todo tipo de espacio, digamos, de desarrollo económico se va a ver compelido y además apoyado por ese suministro eléctrico que va a tener Haití. Entonces, ¿Y en qué está ese proyecto, señor? Pero, exacto, a nivel. Y para terminar la idea, inmediatamente hay un desarrollo en Haití
entonces hay también una reducción de la inmigración ilegal, porque nadie quiere ser inmigrante ilegal. Todo el mundo quisiera vivir bien en su país. Entonces, inmediatamente Haití se comienza a desarrollar, a generar empleos, a generar industria, zonas francas. En esa misma medida se reduce la migración por la frontera. O sea que ese pensamiento que ha planteado el presidente Abinader genera beneficios económicos para el país, genera confiabilidad en el sistema eléctrico para la República Dominicana también, pero también contribuye a reducir la migración ilegal y haitiana, y también contribuye al desarrollo de un país que indefectiblemente tiene que encontrar las vías de cómo desarrollarse. ¿En qué está ese proyecto a nivel? Exacto. Sí. ¿En qué está? Es un anuncio interesante, pero ¿hay pasos concretos para lograr que Haití sea cliente de República Dominicana en materia eléctrica? Sí, bueno, el paso más importante lo dio Luis Abinader cuando se reunió hace algunos días con el presidente haitiano y conversaron sobre diversos puntos, que el canciller de la República los hizo público y uno de ellos tenía que ver con ese tema. Es decir, tanto el presidente haitiano como el presidente dominicano les gusta la idea y le van a dar forma. Y ya hay un equipo que el señor presidente ha puesto en sus manos para que trabaje ese proyecto y le dé forma y sobre todo lo lleve a la concreción. Un proyecto en el cual a través de alianzas público-privadas, a través de fondos de inversiones, a través de una serie de inversionistas, van a hacerlo. Ahora, lo que usted puede estar seguro que no será con fondos simplemente públicos, porque lo que se quiere es fomentar el desarrollo económico y fomentar también las inversiones para que haya y se vea eso como un negocio. No es que la República Dominicana va a dar ningún subsidio. Y ya hay equipos trabajando en eso a nivel y bueno, y de manera particular, a mí me contactaron para escuchar un poco mi opinión sobre esa visión, porque hace como 6 años ya yo había escrito y había hablado sobre una idea parecida donde hablaba de una frontera eléctrica para el desarrollo binacional, porque ya planteábamos la necesidad de ver la electricidad como el elemento común para el desarrollo y la reducción de las migraciones entre Haití hacia República Dominicana. Súper interesante este proyecto que se va a desarrollar o se está desarrollando entre ambas naciones en busca de mejorar la condición de vida de los haitianos y disminuir el tráfico y la permanencia de haitianos ilegales en República Dominicana. Me interesaría saber cómo anda el tema de las pérdidas de energía en EDESUR. Siempre ha sido un dolor de cabeza para las EDES, la pérdida de energía. Así es. Mira, qué buena pregunta tú haces. A principio de año, en febrero de este año, las pérdidas de energía, de acuerdo a las estadísticas que encontramos aquí, rondaban alrededor del 21 y pico %. Con la pandemia, se empeoraron esos números, porque las pérdidas de energía y sobre todo las pérdidas no técnicas que están vinculadas con el no pago de la energía o la no facturación y cobro de la misma, se incrementaron. Ahora mismo están alrededor de 25%, aumentaron 3 puntos y pico %. Obviamente, dígame. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí, lo que sucedió es que entre los meses de abril, mayo, junio, julio, prácticamente hubo alrededor de 135,000 clientes que están en el sistema de prepago que se le dio la energía prácticamente gratuita. Se abrieron. Ustedes ven esos medidores que funcionan como un celular que tú tienes que comprar una tarjetita. Sí, se abrieron y se conectaron directo. La luz prepaga. La luz prepaga. Eso generó cerca de una factura de cerca de 1,000 millones de pesos que para las distribuidoras ya es difícil cobrar. Claro. Porque si tú lo diste gratuito durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, ¿cómo tú cobras esa energía ahora? Porque ya la gente la consumió. Claro. Y no tienen una factura para nosotros darle seguimiento. Entonces, el Vodoluz también fue gratuito en esa época. Sí. Entonces hay conexiones directas también. Entonces, cuando las pérdidas de energía están vinculadas con eso, o sea, las pérdidas son qué tanta energía yo pongo en las redes y qué tanta energía yo cobro.
Entonces, si tú pusiste mucha energía en la red y regalaste mucho ya en el proceso de la pandemia, en el pasado gobierno, entonces eso te dispara las pérdidas. ¿Qué nosotros hicimos? A partir de agosto, septiembre, nosotros nos enfocamos que obviamente sabiendo que estamos en un periodo crítico donde hay una crisis económica importante, nosotros nos abocamos en ¿qué? En acercarnos al cliente, escuchar sus quejas, darle respaldo, un servicio oportuno para ganarnos la confianza, pero también poder cobrar esa energía. Claro. Y es por eso que, como yo le decía ahorita, en el año, en lo que va del año, con pandemia y sin pandemia, solo en 2 meses se logró la meta de cobranza, que fue en octubre y diciembre, que fue en esta nueva administración que nosotros estamos. Esa cobranza, ese aumento de cobranza, entonces termina frenándote las pérdidas. Para que tenga una idea, las pérdidas en el mes de noviembre se situaron en 18%, pero tuvo mucho que ver con el nivel de cobranza y facturación que tuvimos en el mes anterior. Entonces, de cara, Marisol, de cara a lo que es el año 2021, nosotros obviamente es un año también un tanto difícil. Esperamos en Dios que el tema de la pandemia podamos vencerla, que las vacunas lleguen, que la economía se siga restableciendo y dinamizando como ha ocurrido y que eso no contribuya a que hayan niveles de recaudación más bajos. Pero nosotros pretendemos en el año 2021 llevar a la empresa Edesur al punto donde estaba antes de la pandemia en términos de las pérdidas. Ingeniero Milton Morrison, recientemente se ha denunciado o se denunció en varios medios de comunicación la existencia de una mafia del pasado gobierno que tenía como epicentro a las distribuidoras de energía, un pulpo energético. Sí. ¿Usted en Edesur se encontró con alguno de los tentáculos de ese pulpo? Bueno, obviamente. Recuerde que ese era un pulpo que llegaba hasta las 3 empresas distribuidoras. Sí. Una más que menos, pero obviamente sí. Nosotros hemos visto cómo existían suplidores que prácticamente tenían unas ventajas únicas para lograr la mayoría de los contratos. Un suplidor, una empresa que te vendió más de 7.000 millones de pesos ella sola, como que si aquí... Esa era la empresa del señor Montilla, ingeniero. Exactamente, una de ellas. Entonces, pero eso, bueno, es Transformadores Solomón. Esa es una de las que vendía los medidores y también los transformadores. Que en el caso, no sé si ustedes vieron un programa en el de Televisión Nacional, que la empresa registraron ventas por 18.000 millones de pesos. ¿Y aquí 7.000 y pico de millones solo es, porque estamos hablando porque solo uno habla de eso, pero era un entramado que solo beneficiaba a unos pocos. Eso precisamente es lo que nosotros en esta administración, el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader, el compromiso que tiene el ministro de Energía, Antonio Almonte, y todo el Consejo Unificado, es nosotros lograr una diversificación, una democratización de los procesos y que no se concentren simplemente las compras en unos pocos, valiéndose de tráfico de influencias que le beneficiaban por vinculaciones con el gobernante de turno. Edesur, los contratos de esa empresa del ex cuñado del expresidente de la República con Edesur, ¿por cuál monto ronda? Y si había irregularidades en el proceso, si además de beneficiar a un solo suplidor, si hubo irregularidades en el proceso de compra, adjudicación. Ayúdenos ahí, ingeniero. Sí, mira, lo primero es que hay que ver las cosas, las irregularidades a veces se disfrazan de regularidades. Cuando usted, por ejemplo, encuentra que hay un sistema comercial de medición, un sistema de medición que se sustenta en prácticamente el 60% en un tipo de medidor que no puede ser suplido por ningún otro suplidor porque existe un monopolio y desde la empresa se crean documentos para justificar la compra a ese suplidor único, ya es una irregularidad. Es una irregularidad porque fue un entramado que se montó para que pudiese solo haber un beneficiario del tipo de medidor que estaba ahí. Entonces, fíjense que le dan, la revisten
las acciones de legalidad, pero que dentro del fondo, en el fondo, es una irregularidad legalizada. Una irregularidad que no puede ser procesada incluso. Claro, una irregularidad legalizada, porque eso es algo irregular, pero tú le das los ribetes de legalización. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros, claro que las encontramos, y otro tipo de cosas, y también tenemos muchísimos problemas de suplidores que ganaron procesos de licitación, que ni siquiera firmaron un contrato, suplieron los materiales y ahora hay que estarle pagando lo que ellos suplieron sin saber uno qué fue lo que realmente suplieron. También otros que se le dieron entonces adelantos de pago y todavía esta es la fecha que no han suministrado los materiales. Nosotros estamos en el proceso de rescindir todo ese tipo de anomalías y contratos, porque el que a esta altura de juego no ha suministrado los productos materiales que se le pidieron, entonces ya que no lo haga, porque esas son las cosas que hemos estado enfrentando. Señor Morrison, yo le tengo una petición, como dicen por ahí, desde que yo tengo uso de razón. Yo le he peticionado lo mismo a quienes han estado en Edenorte, de Sur, de Este, antes era CDE y demás. Pero más que una petición es primero una curiosidad y tiene que ver con qué es lo que pasa que ha resultado tan difícil alumbrar las calles de la República Dominicana. Sí. O sea, una ciudad más que otra, pero en sentido general, República Dominicana es un país con un alumbrado público sumamente deficiente. ¿Qué es lo que pasa y qué puede hacer Edesur para que esa situación cambie? Estamos hablando de situaciones que uno la comprueba en cualquier zona del Distrito Nacional, por ejemplo. Claro. Así es. Mira, excelente pregunta, inquietud, Anibelka, y te la voy a responder de la manera más clara, objetiva y transparente posible. Mira, para la empresa Edesur, así como Edeste y Edenorte, nosotros como empresa seríamos una empresa felices con cumplir con el cometido de llenar todas las calles y las avenidas con iluminación, ¿cierto? Pero hay una realidad en esta administración. Nosotros llegamos y en los almacenes no encontramos las luminarias suficientes para desplegar un proceso de alumbrado público como nosotros hubiésemos querido. Todo lo contrario, en Edesur encontramos un almacén donde una gran cantidad, un gran porcentaje de los materiales que estaban ahí tenían unos niveles de rotación muy baja que nunca se usan. Parece que se compraron como para complacer a alguien y darle una compra, pero cosas que no se usan. Pero ¿qué sucede? Oye, lo más crítico de esto es que el alumbrado público es una responsabilidad, por decirlo así, de las alcaldías. Oye esto, de las alcaldías. La empresa de servicio eléctrico, nosotros como empresa de servicio, nosotros estamos a merced que las alcaldías nos definan el tema, porque ellas son las dueñas del espacio público, por decirlo así. Entonces, cada lámpara que nosotros ponemos de iluminación les resta a las alcaldías el monto de dinero que ellas cobran por el tema del 3%. Es decir, las alcaldías, los ayuntamientos, como le llaman, cobran el 3%. Nosotros tenemos que pagarle el 3% de los ingresos que tiene la empresa distribuidora en cada una de las demarcaciones. Siéntese con Carolina. Siéntese con Carolina. Porque ayer que voy. Entonces, ese 3% se da ahí. Entonces, la cantidad de lámparas que nosotros entonces ponemos tiene que descontarse de ese 3%. Entonces, siempre nosotros estamos desarrollando. Descuéntame todo y póngalas. Exactamente. Nosotros estamos en un proceso de compra de una cantidad de lámparas importantes para comenzar a alumbrar, porque nuestro rol es darle electricidad y alumbrado público. Entonces, ¿qué sucede? El tema de las avenidas. Se está fraguando un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y las 3 empresas distribuidoras y el Consejo Unificado de las Distribuidoras, donde Obras Públicas vamos a iluminar todas las avenidas principales y las calles, donde Obras Públicas va a suministrar parte del material junto con la distribuidora para instalar eso. Es decir, Anibelka, que dentro de pocos meses tú verás que eso será parte de la historia, el tema de las calles a oscuras, pero como
tú y Hansel me acaban de decir, es así, nosotros vamos a comenzar a iluminar la calle, luego veremos con los ayuntamientos, nos vamos resolviendo 2 años. de quién le debe a quién qué cosa. 2 años más o menos para ejecutar ese proyecto. Bueno, ya yo no me atrevería a decir el tiempo porque ya interviene en procesos de compra, etcétera. 4, ¿verdad? Será muy pronto, no en este gobierno será, y bueno, pronto, es Morrison, una necesidad. ¿cuántos sectores tienen ustedes con 24 horas en EDESUR? En 24, no todos los sectores. Nosotros estamos suministrando ahora mismo, todos. Nosotros estamos suministrando el 98.85% de la demanda. Si tú ves ahora mismo, yo que tengo una pantalla aquí en mi oficina, si tú ves ahora mismo, todos los circuitos están encendidos. Si hay alguno apagado, como hay dificultad en el alumbrado público, No se nota. eso se nota menos. Exactamente. En una vista aérea parecería que la ciudad está oscura, pero realmente hay fluido eléctrico. Sí. Ahora, te digo algo, nosotros recientemente, y eso tiene un impacto tremendo, en el sector de Cristo Rey, y que nos acompañó el doctor Jiminián y demás, nosotros hicimos una instalación de alrededor de 300 luminarias en gran parte del barrio, y eso cambió radicalmente cómo se ve. Lo mismo en el Centro Olímpico. Yo no sé si ustedes vieron el Centro Olímpico, usted va ahora y es un lugar que se puede... Incluye el Mirador Sur, por favor, incluye el Mirador Sur. En el Mirador Sur iluminamos una parte y vamos a concluir. Lo que pasa Pero es que es la Avenida de la Salud, es el parque, Sí, señor parque, Morrison, sí, el parque, adentro. Sí. adentro. Bueno, pues estamos tomando nota y el Jardín Botánico también lo vamos a hacer. Y después de Santa Carolina. Bueno, Lamentamos que el Licey y el Escogido fueron descalificados, Gracias. pero el estadio Quiqueya alrededor también lo hicimos. El ingeniero muy inteligente. Eso pasó. Pero, señor Morrison, pero usted de las estrellas orientales. Yo soy escogidista de chiquitico, mucha honra. Gracias, señor Morrison. Lo que pasa es que la cosa pasó hace mucho, entonces uno ni se acuerda. Oye, ¿qué pasó anoche? Hace mucho. ¿De qué pelota hablan? Gracias al administrador de la empresa distribuidora de electricidad del sur, el ingeniero Milton Morrison, por compartir esta actualizada e interesante conversación a propósito de su zona de concesión. Gracias por estar más cerca. Gracias a ustedes. Bye bye. Regresamos con más. A nivel carrosario más cerca.